pero bueno, estamos hoy muy complacidos de tener al doctor Muñoz Oliveira. Él es doctor en filosofía, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Bueno, para presentarnos, revisar un poco sus antecedentes, antecedentes de muchos libros, de ser un literato. Entonces, primero que nada quiero agradecerle a la maestra Linda que organiza este tipo de eventos, que siempre son un pro de nuestra revisión de nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Muñoz. Para mí es un placer que esté aquí. Pues, adelante. Bueno, yo quisiera también agradecerle mucho a Víctor que haya aceptado, de una manera tan rápida, ¿no? Sí, voy. Y bueno, quería también un poco hablar como del contexto de estas mesas redondas, sobre estas conferencias, las hemos hecho en otros momentos. Se trata de que tengamos, que podamos invitar expertos en temas, en materias que son transdisciplinares y que puedan enriquecer los materiales y las temas de discusión de las materias de la red de contexto, que son transdisciplina, comprensión de la realidad social, conocimiento de frontera, ética. Entonces, pues me da muchísimo gusto que haya aceptado el doctor Luis Muñoz Oliveira venir con nosotros. Esta conferencia se graba y va a estar disponible para toda la facultad, incluso para quien no es parte de la facultad, va a estar en la plataforma y estoy segura de que va a ser un material excelente. Entonces, bueno, nada más al final habrá un diálogo con preguntas. Bueno, pues muchísimas muchas gracias por la invitación. Yo, por supuesto, acepto con gusto. ¿Se escucha bien? Sí. Somos parte de la misma universidad y, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo para que no estemos tan metidos como ese país. Entonces, pues, para mí es muy gusto estar aquí con ustedes y, sobre todo, para hablar de este tema. No será solo de la humillación, que es, como dice él, de lo que trata el libro que escribí hace unos años que presenté en 2016, sino también de la transdisciplina, porque la forma en la que abordé el problema de la humillación no pudo ser de otra manera más que desde muchas disciplinas. De hecho, el libro es un collage de métodos, podemos llamar así. Por un lado hay crónica periodística, es que puede ser eso, dices, ser periodista. Hay un poco de ficción, o más bien de realidad ficcionada, es decir, personajes que existieron y que yo decidí que quisieran que hicieran ciertas cosas. Sin duda hay por una parte una aproximación a la psiquiatría. En los últimos años la ética, en los últimos años ya quiero decir 30 años, quizá más, la ética es difícil entenderla sin los avances que han hecho las ciencias en cómo funciona el cerebro humano, cómo son nuestras reacciones naturales, natas, pero las reacciones que tenemos como seres animales, porque es muy difícil creer que los seres humanos solo reaccionamos conforme a la razón, una razón perfecta que pretende ordenar todo nuestro ser, siendo que cada vez vamos viendo que somos más animales o tenemos unos impulsos que, por supuesto, la razón no alcanza a controlar del todo. De hecho, habría que ver hasta qué punto es bueno que la razón controle nuestros impulsos de manera, no sé si arbitraria, que la ética no lo es, ¿no? Pero entonces, la ética tiene que entender al sujeto del cual trata de hablar, al cual trata de plantear un horizonte. Y para eso, sin duda alguna, pues, los estudios
sobre los seres humanos que son importantes. Entonces, en este sentido, yo me he encontrado a varios estudiosos de conceptos que usamos en la filosofía moral. Yo voy a usar filosofía moral y ética para lo mismo, entonces se puede pensar para no estar repitiendo ética. Hay conceptos que usamos en la filosofía moral que se estudian en otras disciplinas. Y entonces a veces parece que no estamos hablando de lo mismo. Por eso es bueno ir viendo de qué estamos hablando, porque si no, a veces podemos llegar a confundirnos. De estos conceptos, uno que es muy importante es la dignidad. Nosotros la usamos mucho, nos parece que es un límite que hay que establecer y dejar muy claro para saber cómo podemos o no podemos tratar a los demás seres humanos. De hecho, la idea de dignidad se puede ampliar, y eso se está haciendo, porque no solo existe la dignidad humana, quizá también existe la dignidad de los animales y seguramente de cada animal para total. Es decir, no va a ser la misma la dignidad de un perro que la dignidad de un tigre. Un perro y un tigre necesitan cosas distintas. Entonces no vamos a poder usar un concepto de dignidad solo para los mamíferos, dependiendo de cada especie, pues habrá una idea de dignidad distinta. Pero bueno, la que nos concierne primordialmente, quizá por especismo, pero bueno, esa es nuestra especie, es la dignidad humana. Y la dignidad humana pues está ligada con muchos conceptos también. Uno que se utiliza mucho en otras disciplinas, y de la psicología se fue una, es la empatía. Hay ya varios estudios de cómo las neuronas espejo funcionan y hacen que los seres humanos, no solo los seres humanos, pero los seres humanos reaccionen de cierta manera frente a otros seres humanos. Y la empatía, sin duda alguna, es importante para que podamos ir entendiendo los conceptos de dignidad, también el de solidaridad, también los conceptos que nos van a permitir construir, al menos en ideas, sociedades que no sean tan injustas, tan humillantes, tan desdeñadoras del otro. Entonces, esos conceptos giran o sirven para hablar de humillación. Porque después de todo, que aquí sí ya es importante empezar a hacer una disección de los conceptos, por supuesto que humillación significa muchas cosas. Y además se puede tomar desde muchos puntos de vista. Es decir, puede haber una persona que no se sienta humillada, que sin embargo esté humillada. Puede haber una persona que, al contrario, que no se sienta y esté, que se sienta humillada y no esté humillada. Entonces ahí tenemos que empezar a distinguir, porque si todo aquel que se siente humillado tuviera un reclamo de humillación, pues tenemos un problema, porque hay muchas veces que las personas sienten que han sido humilladas por algo que en realidad no es. Entonces tampoco podemos basarnos en un concepto de humillación meramente subjetivo. Aunque yo no estoy diciendo que no sea importante ni un problema, por supuesto que vivimos en una sociedad donde las personas se sienten humilladas, aunque no sea, es un problema que habrá que ver cómo lo enfrentamos. Sin embargo, no es a ese concepto al que yo me refiero, sino a una humillación que es constatable y que a veces sucede que las personas humilladas no se sienten así. Y eso se debe a varios motivos, pero uno, y es que así somos los seres humanos, es que nos adaptamos a nuestras circunstancias. Eso seguramente, eso sin duda nos ayudó al momento de evolucionar y de sobrevivir cuando éramos unos homínidos, todavía no los que somos, porque fuimos capaces como especie de irnos adaptando a distintas circunstancias, no solo de clima, sino sociales. Entonces, sin duda alguna, esa capacidad de adaptación es parte de lo que nos ha ayudado a sobrevivir. Sin embargo, al mismo tiempo, las personas se adaptan a condiciones de vida que no son justas, que son en realidad humillantes. Piensen ustedes, a un ejemplo dramático de la esclavitud. No todos los esclavos siempre dijeron que la forma en la que vivían era inaceptable. Muchos pensaron que ese era el orden de las cosas, que así les había tocado, que ese era el signo divino, que así como las manzanas son rojas o verdes, ellos eran esclavos. Y eso es una adaptación a las circunstancias. Entonces,
Cuando una persona está adaptada a este tipo de circunstancias, pues por supuesto que no se da cuenta que vive un día. Va a pensar que es normal la circunstancia en la que se encuentra. Entonces, por eso no basta los análisis subjetivos de los niños. Por eso ustedes sabrán que, por darles un ejemplo actual, pues las encuestas de felicidad en realidad son bastante ridículas. Es bastante sintomático que los mexicanos hablamos siempre del top 10 de la felicidad y vivamos en el mundo en que vivimos. No quiero hacer un recorrido de los últimos años de nuestro país, pero por supuesto que es un país donde uno podría decir, si fuera extraterrestre, ¿cómo diablos le hacen los mexicanos para ser felices en un entorno donde la democracia está cogea por todos lados, las personas no tienen educación, no pueden acceder a la salud, son discriminadas, son asesinadas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué concepto de felicidad tenemos para salir de nuestro tema? Lo que sucede más bien es que, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, ¿no? Pero nos adaptamos, mentimos, creemos que es mejor decir que somos felices aunque no lo seamos porque quizá decirlo nos hace ser felices. O quizá tenemos un concepto de felicidad tan bajo que basta ver fútbol los domingos y tomar cervezas para poder decir, que he tenido una semana muy satisfactoria, que vivo en el mundo de la felicidad. Lo que en realidad sucede es que tenemos que ver los elementos de los que se componen la vida de las personas y por supuesto también sus preferencias, no qué es lo que quieren, no se trata de poner las ideas del bien y decir, no, estar bien es esto, por supuesto que no. Sin embargo, hay elementos mínimos que permiten hacer juicios sobre si las personas se encuentran en situaciones que yo llamo de humillación. Entonces, déjenme entrar un poco al concepto de humillación, porque ahora le he estado dando vueltas y no he entrado de lleno a él. Para eso sí traigo un pequeño textito, porque los textos son muy aburridos, pero muy breve, para entrar en el contexto de la humillación. Porque además resulta interesante que la humillación no es como lo entendemos hoy día, no es como se entendía hace algunos siglos. Y eso no es exclusivo de la humillación, por supuesto que los conceptos humanos evolucionan con el tiempo. Quizá, para darles un ejemplo muy claro, de democracia funciona muy bien, ¿no? Los griegos inventaron la democracia hace algunos milenios, y lo que ellos entendían por democracia para nosotros sería absolutamente inaceptable. Solo tenían el voto los dueños de terreno, ¿no? Es decir, los grandes señores, y las mujeres y los esclavos simplemente ni siquiera se pensaban que fueran ciudadanos. Entonces, por supuesto, si importáramos o si trajéramos más bien contextualizado ese concepto, pues, digamos, eso no es democracia, eso es cualquier otra cosa, eso es esclavitud. Entonces, los conceptos humanos evolucionan y de la humillación, por supuesto, que también ha evolucionado. Entonces, déjenme leerlos un poco. Avishai Margalit es un filósofo israelita y él es uno de los grandes impulsores del tema de la humillación como algo inaceptable. Escribe en La Sociedad Decente, es un libro importante sobre teorías de la justicia, pero él escribe lo siguiente. Más que una sociedad justa, como propone Rawls, lo que necesitamos es una sociedad decente. Es decir, y lo importante, una sociedad en la que las instituciones fundamentales no humillen a las personas. Para Margalit, la humillación es cualquier tipo de comportamiento, y aquí ya tenemos una definición, cualquier tipo de comportamiento o condición que constituya una buena razón para que una persona considere que su autorrespeto ha sido lastimado. Entonces aquí empezamos a ver cómo es posible definir la humillación. A mí me parece que todos los seres humanos, obviamente no solo a mí, pero también, tenemos derecho a la dignidad, una dignidad igual, y por lo tanto, y obviamente dignidad y autorrespeto se equiparan en algún punto. Una persona que no tiene los niveles mínimos de dignidad no puede vivir con autorrespeto. Entonces lo que necesitamos es poner un criterio de establecer un criterio de. Y esto es muy importante
porque a veces se piensa que la dignidad es un concepto etéreo, difícil de asir, que quién sabe dónde está. Y claro, es que depende cómo lo abordemos, a veces aparecernos un concepto completamente difícil de entender y que en realidad es muy difícil de definir. Por ejemplo, Kant es uno de los primeros filósofos que habla de la dignidad tal cual, aunque obviamente antes ya lo hacían los filósofos, los teólogos, ¿no? Sobre todo pues, a la creación divina. O sea, para ellos, como todos éramos creados por Dios, pues todos teníamos la misma dignidad de ser creados por Dios. Ahora, claro, eso lo decían, pero no lo llevaban a cabo. Vivían en sociedades muy jerárquicas, con señores feudales, siervos y alguno que otro señor que se dedicaba a la Kant dice que hay dos tipos de cosas, las que tienen precio y las que no tienen precio. Las que no tienen precio, no es un anuncio más caro. Las que no tienen precio, como la humanidad, son eso de la vida. Entonces habría que explorar qué es eso que tenemos los seres humanos, que nos permite ser, no tener ningún valor o tener un valor inigualable. Para Kant la autonomía, esa capacidad de poder decidirnos, usar la razón para decidir cuáles son las conductas correctas, etc. Eso, por supuesto, suena bastante difícil de hacer. Entonces, los filósofos últimamente hemos ido construyendo un concepto de dignidad mucho más aterrizado. Y además, hay teorías interesantes. Hay una psiquiatra, Eva Lindner, que ella habla de la dignidad y de la humillación también, ¿no? Pero lo que propone es que cuando se viola nuestra dignidad, sufrimos. O sea, tenemos varias reacciones. Podríamos intentar, por ejemplo, defendernos o, por ejemplo, huir. Y eso además está en el sistema límbico, y eso es algo que además tienen los mamíferos, nosotros también lo tenemos. Cuando estábamos en la sabana y nos atacaba un tigre, o podíamos ponernos agresivos y tratar de defendernos o tratar de salir corriendo. Y lo que dice ella, y parece bastante interesante, es que esa forma de reaccionar, que es de animales de la sabana, no lo hemos logrado porque activamente está cableada en nuestro cerebro. O sea, no lo hemos logrado porque no hemos intentado, pero más si lo intentáramos, quién sabe si lo lograríamos. Tenemos esa forma de reaccionar a la vez que vivimos en sociedades complejas, con muchísimos individuos, y entonces a veces reaccionamos como animales en la sabana, cuando en realidad no estamos en riesgo como estaríamos allá. Y entonces lo interesante de esto es que las personas que viven humilladas, es decir, cuyo autorrespeto y dignidad es siempre sobajada, suelen tener, para usar un término coloquial, la mecha mucho más corta a la hora en la que se viola su dignidad. Y entonces suelen reaccionar mucho más de manera violenta y se sienten agredidos mucho más fácilmente. Lo cual no es una debilidad, es una reacción natural. Entonces ustedes pueden hacer ya una larga lista de conjuntos de población que viven en esas condiciones. Por supuesto, las mujeres, ¿no? O sea, es increíble que a muchos hombres les cuesta trabajo entender por qué las mujeres se sienten todo el tiempo tan agredidas en la calle. Bueno, porque llevan unos cuantos milenios en esa situación. Entonces, es evidente. También los afroamericanos son un buen ejemplo, ¿no? Los afroamericanos en Estados Unidos tienen la mecha mucho más corta, y no es lo mismo que les diga la palabra con N, ¿no? Níger, un blanco que un negro, y la distinción es bastante clara. Pero además se suma a esto que el sentirse sobajado, humillado, hace que las personas muchas veces, afortunadamente no todas ni todo el tiempo, pero muchas veces reaccionen violentamente. Esto, por lo que ya les decía, es la forma en la que reaccionamos desde nuestro sistema límbico, ¿no? Es decir, unos quieren huir, otros atacan. Entonces, cuando se sienten agredidas, atacan. Se sienten que están, insisto, en medio de la sabana atacadas por un león, aunque no lo están. Y entonces, esto sin duda alguna, a mí me parece que es un elemento, obviamente no el único, que explica en parte, ¿no?, la violencia que vivimos en México. Esa es una de las cosas que yo suelto como hipótesis en mi libro, y además cuando la suelto como hipótesis, inmediatamente digo, no lo puedo probar.
Entonces tampoco me digan que estoy haciendo trampa. Siempre estoy diciendo que quizá es uno de los caminos que explican, y por supuesto no todo, pero parte de la violencia en la que estamos sumidos. Y obviamente no solo México. En realidad, los países donde la humillación se eterniza son países donde yo defiendo, y eso habrá que estudiarlo, la violencia está más a flor de piel. Entonces, yo sugiero que no solo hay que combatir desigualdad, pobreza, sino también hay que combatir la humillación. Habrá muchas veces donde las personas reciban algunos estímulos del Estado para dejar de estar en situaciones de pobreza y a las que sin embargo nunca se les atiende el problema de cómo se sienten. Y entonces eso, es decir, dejar de estar en la pobreza a veces no basta para dejar de sentirse humillado. A veces sí, a veces no, habrá que estudiar los casos, tampoco creo que se puedan hacer reglas generales. Pero bueno, entonces déjenme continuar un poco más. Cuando Margalit dice que la humillación es esto que les decía, ¿no? Cualquier tipo de comportamiento o condición que hace que las personas se sientan lastimadas en todo respeto, cuando él lo dice en sentido normativo. En sentido normativo quiere decir que está proponiendo una norma para reducir el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Es decir, desde la ética. Y entonces no es psicológico, o sea, digamos, no es una norma, ni una regla, ni un principio psicológico, sino más bien un principio normativo. Dice, en sentido normativo, no implica que la persona que tiene una buena razón para sentirse humillada de hecho se sienta así, como yo ya les decía. Podría no sentir nada. Por otro lado, en el sentido psicológico, la persona que se siente humillada no necesariamente, como ya les decía, tiene buenas razones para sentirse así. Desde el punto de vista de la ética normativa, el énfasis está en las razones para sentirse humillado y no tanto en cómo se sienten las personas. Esto no quiere decir, como ya les decía, que dejemos de preocuparnos por cómo se sienten las personas. Las personas son disciplinas distintas y por supuesto que lo ideal sería que trabajen juntas. Lo ideal es atacar, por un lado, las razones para estar humillados, y por otro lado, por qué las personas se sienten humilladas, sin razones a veces. Ahora, y lo que yo les quería decir sobre esto que los conceptos cambian con la historia, ¿no? El estudio de la humillación es muy reciente. Y esto se debe, seguramente, a que los seres humanos ni siquiera identificábamos la humillación. Hay un sociólogo que se llama William Ian Miller, que tiene un libro que se llama Humiliation, ¿no? O sea, él propone su idea de la humillación. Y ahí nos dice que, de acuerdo con el diccionario inglés de Oxford, el primer registro del uso de humillar, en el sentido de degradar la dignidad o el autorrespeto de alguien, no sucedió sino hasta 1755. En tiempos anteriores, su uso común se relacionaba con el sentido de posición física de la reverencia. Uno se humillaba ante el rey en el sentido de hacer una reverencia frente a él. Entonces, imagínense que esa es la figura inicial del concepto, ¿no? Hacerse menos frente a la dignidad de otro, que es una dignidad más elevada, según la pensaban entonces, ¿no? Entonces, hay que recordar que humillación viene de humus, que es tierra en latín. Humiliare es hacerse menos. La humildad se relaciona con la humillación. La humildad es tener una opinión modesta de uno mismo. Entonces, hasta entrado el siglo XVIII, el uso de humillación y de humildad no eran muy distintos, iban bastante de la mano. Es más, todavía hoy en algún sentido, humildad y humillación siguen juntas. Y eso lo podemos constatar en el diccionario de la lengua española, donde humillar significa, al menos en un par de acepciones, no en todas, por supuesto, inclinar la cabeza, quiere decir, o con la rodilla en señal de sumisión o acatamiento. Y también significa actos de humildad. Entonces, como ustedes ven, hasta hace muy poco tiempo no distinguíamos los seres humanos humillación de humildad. ¿Y cómo se explica que de pronto empecemos a distinguirlo? Bueno, les adelanto, aunque ahora lo detallaré más, pues perfectamente podemos pensar que el impulso, no voy a decir descubrimiento, sino el impulso de los derechos humanos,
que viene con la ilustración, y vamos a ponerle la Revolución Francesa, aunque obviamente no solo la Revolución Francesa, pero ese impulso, y el impulso de esas ideas, pues también empezó a ayudar a que distinguiéramos la idea de la humillación. Ahora sí les hablo de Evelyn Linder, ¿no? Que ella misma se define como estudiosa transdisciplinar. Ella es noruega, búsquenla en internet, es bastante interesante. Ella tiene un centro de estudios sobre la humillación. Es curioso que estudien humillación en Noruega y no lo estudiemos en Latinoamérica, ¿no? Dice que durante millones de años, ella sostiene, los homínidos que evolucionaron en Homo sapiens deambularon por el planeta como cazadores recolectores. Y estos seres vivían en grupos de 200 individuos y tenían instituciones sociales bastante igualitarias. Todo eso es una teoría, no hay forma de demostrarlo. Y gozaban de una calidad de vida elevada, etcétera, etcétera. Y bueno, ella misma nos dice que no tiene ningún sentido idealizar el tiempo de los cazadores-recolectores como época dorada. Sin embargo, ella dice que no hay pruebas de peleas físicas a gran escala entre grupos de estos homínidos, es decir, que no hay restos de guerra, lo cual ha sido desmentido hace poco. Encontraron en África ya un hallazgo de una gran batalla de hace 10.000 años, entonces previa a la historia, previa a los asentamientos, ¿no? Entonces esto pues ayuda más todavía a decir que no idealicemos a los cazadores recolectores, ¿no? Y bueno, ella nos dice que me estoy saltando el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, con esto surgió un nuevo orden. No solo los humanos lograron asentarse y obtener recursos de forma distinta y en más abundancia, sino que a través de esta adaptación del medio ambiente comenzamos a meter la naturaleza, ¿no? Y entonces sucedió lo siguiente: la madera de los árboles se convirtió en leña, los minerales de la tierra en instrumentos de guerra y de ornato, los caballos se volvieron transporte, y aquí viene lo interesante, y los otros seres humanos se convirtieron en sirvientes, en esclavos. Por milenios las personas creyeron, lo que yo ya les decía, que era moralmente correcto y normal que hubiese señores y siervos, personas de alto rango o alta dignidad y de bajo rango o baja dignidad. Desde esta perspectiva, los amos merecían un trato especial, piensen en todos humillándose ante el rey, y los siervos ser puestos en su lugar. Esto gracias a lo que Linder llama escala vertical de valor humano, con los amos en la cima y los esclavos en el fondo. Entonces tengo una grafiquita, digo, no quería tener un PowerPoint solo para esta grafiquita, ¿no? Imagínense que es una flecha simplemente. Arriba están los que tienen alta dignidad o rango y abajo están los que tienen bajo rango. Y entonces, lo que Linder sugiere, y es lo que empieza a pasar a partir de los movimientos ilustrados, es que tracemos una línea de igual dignidad. Es decir, aquellos que tienen más dignidad tienen que bajar su dignidad y los que tienen menos dignidad tienen que subir. Es decir, todos tenemos que tener la misma dignidad. Entonces, sucedía que las sociedades estaban jerarquizadas de esa manera. Había individuos, es más, hay individuos, porque no todas las sociedades han pasado por la revolución de la dignidad, vamos a decir así. Había sociedades, o hay sociedades donde hay individuos con rango o dignidad más alto que otros. Esto nos lleva a muchas cosas. Por ejemplo, para Linder, antes de que igualáramos la dignidad, vivíamos en una sociedad del honor. La sociedad del honor lo que permitía, o lo que sucedía ahí es que, por ejemplo, podían violar mi honor por cosas que no me sucedían a mí. Si violan a mi hija, rompieron mi honor, entonces yo tengo que hacerle algo a mi hija o a quien fuera a mi hija, etc. Obviamente todavía hay sociedades de honor en nuestro planeta, y lo que sucede con las sociedades de honor es que bueno, no solo defienden esas actitudes caballerescas, sino que además le quitan la dignidad a los demás. Hay personas con honor, personas sin honor, y las personas sin honor no valen absolutamente nada. Entonces, es en el momento en el que trazamos la línea de igual dignidad que empezamos a distinguir el término de humillación y de humildad. Entonces, les decía que este primer uso es en 1757. Y entonces, Linder nos dice que
a partir de estas revoluciones que abanderaron tales derechos, vivimos este proceso de dejar la edad del honor para dar paso a la edad de la dignidad, donde, y esto es muy importante, el sentimiento moralmente predominante es que no podemos tratar a los demás seres humanos de manera que degrademos su valor. Este nuevo espíritu de los tiempos insta a desmantelar la escala vertical del valor humano y trazar la línea de igual dignidad del esquema de la sociedad. Y nos dice, ahora subyugar o instrumentalizar a los seres humanos es ilegítimo y se llama humillación. Humillación quiere decir la violación ilícita de la dignidad de todos, cada uno. Por supuesto, la filosofía moral ofrece buenas razones para defender la ilegitimidad del trato humillante. Entonces, precisamente, de lo que se trata es de trazar esta línea de igual dignidad. El asunto puede parecer sencillo, pero no lo es tanto. ¿Y dónde está la dificultad? Una de ellas es, por supuesto, la diversidad. Yo no estoy hablando en contra de ella, de hecho la diversidad de culturas es un hecho, es una riqueza de la humanidad. Sin embargo, sucede que hay culturas que dicen que la dignidad depende de una cosa y hay otras que dicen que depende de otra cosa. Entonces, frente a este escenario, y bueno, y el ejemplo más claro es la diferencia que hay entre aquellos que defienden los derechos de los individuos y aquellos que defienden los derechos de las comunidades. Y a veces parece que se contraponen los derechos de los individuos con los derechos de las comunidades. Ese es un debate bastante complejo en el que está sumida la filosofía política. Es un debate entre lo que nosotros llamamos liberalismo, comunitarismo, multiculturalismo, pluriculturalismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me parece, y a unos otros, que sí podemos encontrar algunos elementos que sirvan para trazar una línea de igualdad. Y esto, para decirlo grosso modo, porque obviamente no lo puedo detallar todo aquí, hay varios estudiosos que nos hablan de cómo tratar de establecer la igual dignidad, cosa que lo defendemos desde la filosofía, pero un acercamiento que me parece interesante es no solo desde la filosofía moral, sino también, y aquí volvemos a la transdisciplina, sino también desde la filosofía del derecho. Yo creo que los acercamientos más interesantes a la dignidad el día de hoy vienen desde la filosofía del derecho y no desde la filosofía moral. Hay un estudioso, Jeremy Waldron se llama, que nos propone lo siguiente. Él nos recuerda que la dignidad no solo es un principio de la moralidad, como a veces creemos, sino que también es un principio de la ley. De hecho, el hábitat natural de la dignidad, dice él, es la ley. Y entonces nos propone el siguiente giro. Quizá en esto la moralidad tiene más que aprender de la ley que viceversa. La dignidad no solo es el nombre de un principio moral o un valor, la vamos a tratar como un rango. Entonces, para Waldron, la dignidad mantiene cierta relación con el rango como lo entendían los romanos. De hecho, la palabra dignitas es romana. Para él, expresa la idea del alto rango que tenemos todos. Quizá una forma de ejemplificar este tránsito del alto rango que tenían los emperadores a que todos teníamos ese alto rango, es entender el mismo tránsito que sufrió el concepto de soberanía. Antes había un soberano que era el rey, hoy día el soberano es el pueblo, es decir, el soberano somos todos. Esa traslación de la soberanía es lo mismo que tenemos que hacer con la dignidad. Antes teníamos la dignidad de los sacerdotes, la dignidad de los emperadores, y luego no había dignidad del resto de los seres humanos. Hoy día todos tenemos la dignidad. Entonces, como ya les decía, ya lo decía Lindner, y ahora ven como Waldron proponen lo mismo, aunque yo creo que no se han leído. Lo que tenemos que hacer es darle el valor más alto posible a toda vida humana. Esto, por supuesto, no quiere decir que hoy día todos tengamos
los derechos que en algún momento tuvo la aristocracia. Eso no tiene ningún sentido, no solo porque es económicamente inviable, sino porque la aristocracia tenía derechos ridículos. Por ejemplo, el derecho del señor, ¿no?, con las relaciones matrimoniales. Acuérdense que había un momento en ciertas sociedades donde cuando había un matrimonio, el señor feudal tenía derecho a tener relaciones sexuales con cada mujer que se casara en el momento de casarse, ¿no? Ese es el derecho del señor. Y por supuesto, ese derecho, pues sería ridículo defender que hoy todos tuviéramos ese derecho. Es una tontería. En realidad lo que está diciendo es que todos tenemos que tener el más alto rango de derechos posible para que sea compatible con el más alto rango de derechos de todos los demás. Entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio de derechos que todos podamos tener sin perjudicar los derechos de los demás. Y a eso le hemos llamado derechos humanos. Los derechos humanos, sin ninguna duda, pueden perfectamente ser el contexto o el parámetro que nos sirve para evaluar si los seres humanos viven o no viven con dignidad. Entonces, y esto por supuesto no es una definición ni tajante ni definitiva, se puede seguir discutiendo. El asunto es que si nosotros establecemos que la alta dignidad, el alto rango que tenemos todos, se establece a partir de un conjunto de derechos, entonces ya podemos perfectamente empezar a ver si hay personas que viven humilladas o no viven humilladas. Por ejemplo, los seres humanos tenemos derecho a la vida. Entonces, a todo aquel que le quitan la vida, bueno, no vamos a poder decir que sigue humillado porque alguien se muere ya no está humillado, ¿no? Pero ese derecho es complicado. Pero tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la alimentación. Entonces, los seres humanos que no tienen capacidad de alimentarse, no tienen capacidad de vivir educados, no tienen capacidad de ir al sistema de salud, son personas que viven profundamente humilladas. Sobre todo en sociedades donde hay otros que sí tienen acceso a estas cosas. Aquí la desigualdad empieza a jugar un papel importante. No es lo mismo un mundo donde nadie tiene derecho a estas cosas que un mundo donde algunos tienen derecho a estas cosas y otros no. Aunque la letra diga que todos tenemos derecho. Porque además ahí llegamos a la siguiente, no sé si llamarle paradoja, pero sucede que obviamente el impulso de la Ilustración llevó a que muchas constituciones del mundo, vamos a decirle democrático, tengan en su corazón, en la parte fundamental, establecidos los derechos. Y sin embargo, eso no quiere decir que las personas gocen de los derechos. O sea, que estén establecidos en la ley no basta para que las personas tengan acceso a todo lo que los derechos humanos tendrían que, o sea, los derechos humanos les tendrían que dar acceso a esas cosas. México es un claro ejemplo de eso. Digo, México no es el único ejemplo de eso, pero México es un claro ejemplo de eso. Decíamos con Margalí que las sociedades decentes son sociedades donde las instituciones del Estado no humillan a los demás. Y aquí hay que hacer otra distinción interesante. Podemos perfectamente tener sociedades, esto imagínenselo abstractamente, porque si me piden ejemplos no sabría qué ejemplo dar, pero podemos tener sociedades donde las instituciones, es decir, el aparato estatal no humilla a nadie, es decir, son perfectamente justas o muy justas, y sin embargo las personas humillan entre sí. Otra cosa es creer que basta el Estado para que las relaciones entre los seres humanos no sean humillantes. Entonces, ese es un mundo posible, pero el mundo posible al que nos estamos refiriendo, que es el que padecemos además, es donde no solo las personas humillan las unas a las otras, sino que las instituciones del Estado humillan a las personas. Entonces, eso ya demuestra que vivimos en una sociedad indecente en los términos de Margalí. Ejemplos sobran. Yo cito algunos en el libro, unos que me parecen bastante dramáticos. Por ejemplo, el hecho de
que por ley, porque acuérdense que la ley es parte fundamental de las instituciones del Estado, ¿no? La ley, las leyes. Entonces, si algo es por ley, es que es institucional. Por ley, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ganan más de 400,000 pesos al mes. Por ley, el salario mínimo es, si no sé cuánto es, pues 1,500, 600, 700, 800 pesos. Es decir, por ley, el trabajo de unos vale 200 veces más que el trabajo. Y eso es inaceptable. Es inaceptable que tengamos ese tipo de instituciones ya corrompidas desde su origen. Yo no estoy hablando de todos los demás padecimientos que tiene el Estado mexicano, corrupción, etcétera, sino que el hecho de que las leyes mismas, como están establecidas, permitan este tipo de vulgaridades y de humillaciones, hace que vivamos en un mundo profundamente humillante, el mexicano. Otro ejemplo es que desde hace algunos años, teniendo el sistema de educación pública que tenemos, y no me refiero obviamente a nuestra universidad, sino a los sistemas de educación pública de nivel básico, que a veces son muy precarios, al mismo tiempo que tenemos eso, el Estado decide por ley otra vez deducir los impuestos de aquellos padres que mandan a sus hijos a escuelas particulares. Eso para mí es otra vez un sinsentido. Eso es llevar, y bueno, y ahí le podemos sumar la salud, el acceso a la justicia, quienes tienen acceso a abogados defensores, quienes tienen acceso a que sus juicios se resuelvan. Entonces, si empezamos a hacer un análisis así del conjunto del Estado mexicano, pues nos damos cuenta que las instituciones como están establecidas son profundamente humillantes. Y en ese sentido, vuelvo a la hipótesis que planteo, me parece que no solo tenemos que atacar la desigualdad, que por supuesto que hay que atacarla, es más, yo creo que atacar la desigualdad en algún sentido ayudará a atacar la humillación, aunque no del todo. Hay que atacar la desigualdad, lo cual también nos ayudará a atacar la pobreza, pero también hay que atacar la humillación. Y para eso tenemos que empezar a hacer un mapeo de la humillación en México. Sí, la podemos hacer en el mundo, pero a nosotros nos preocupa en particular nuestro país. Y yo no tengo duda de que la conquista es un hito fundador de la humillación en nuestro país. Con esto no quiero decir que antes de la conquista no hubiera humillados, porque sin duda alguna, como ya les decía, el esquema jerárquico de los pueblos mesoamericanos también era de altos y bajos rangos, eso no hay duda. Sin embargo, cuando se establece primero el Estado colonial y después el Estado mexicano, no ha habido jamás el reconocimiento de lo que sucedió. Y a partir de eso, además, hemos ido acumulando humillaciones. En vez de tratar de resolver las primeras humillaciones, y eso se hace enfrentando. Estados Unidos, que ya sé que no es un buen ejemplo de nada, bueno, de algunas cosas, pero al menos tienen algunos programas para enfrentar el Great Divide, como le dicen ellos, ¿no? Es decir, para empezar a reconocer que los afroamericanos sufrieron durante muchos siglos la esclavitud, que esa gran división no se ha curado. Pero no son conscientes de eso y lo empiezan a enfrentar. Nosotros tendríamos sin ninguna duda que tener instituciones que enfrentaran esa humillación primigenia. Tendríamos que reconocer que decir simplemente México es un país mestizo no basta, porque ser un país mestizo implica que unos son aplastados por otros. Es decir, el mestizaje no es como el amor, ¿no? Que se conocieron dos, se enamoraron y tuvieron a uno diferente. Eso es esa es la historia idílica, pero lo cierto es que mientras los españoles avanzaban hacia la Ciudad de México, fueron dejando los primeros hijos de esta desgracia, ¿no? Violaban mujeres, las dejaban embarazadas y seguían el camino hacia la Gran Tenochtitlán. Esos son los primeros hijos de la humillación. Y desde entonces no nos hemos parado a reparar ese daño de casi medio milenio, 500 años. Entonces tenemos que ir
Porque además esa humillación no solo la padecen los pueblos indígenas, la padecen también los mestizos. ¿Sí? Y entonces pues estamos hablando de una población, de la gran mayoría de la población mexicana, que en algún sentido o en otro se siente humillada. Y entonces esa humillación, sin duda alguna, despierta sentimientos no solo de venganza, sino también las conductas violentas. Entonces, no es cierto que la pobreza es el mayor disparador de la violencia. Para esto ya hay muchos estudios. El Commonwealth, ¿no? la comunidad de lo que antes fue el Imperio Inglés, ya ha hecho estudios sobre pobreza, violencia, desigualdad, etc. Y ellos encontraron, el estudio que hicieron fue interesante, juntaron ellos de censarios, ¿no? Pero, gente enteradas, vamos a decir, del asunto, y las juntaron para analizar por qué había en dónde de la Commonwealth violencia. Y por ejemplo, el caso de Israel y Palestina pues, es un caso bastante paradigmático. Y lo que ahí sucede no es solamente que el estado de desigualdad económica en la que viven los palestinos frente a los israelitas sea importante, sino que además viven constantemente humillados. Y esa humillación lo que hace es despertar los ímpetus de venganza y de defensa. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ese ejemplo nos tiene que servir para entender que en nuestra sociedad, obviamente sin tanto dramatismo, cuando digo dramatismo no lo digo peyorativamente, sin actos tan dramáticos, vamos a ponerlo así, las personas viven, por supuesto, humilladas, tenemos que comenzar a reconocerlo. Entonces, no solo está en las leyes, también está en las conductas de las personas. Que nosotros nos hablemos como nos hablamos es sin duda alguna una de las constataciones de que vivimos en una sociedad a la que le parece perfectamente normal humillar a otros. Unos a otros se llaman, ustedes saquen los indio, naco, morenaco, perro, chairo. Sí. Y hay los chairos, y hay una enorme cantidad de nombres que nos decimos los unos a los otros, que llevan implícito, sin duda alguna, esa capacidad de humillar al otro. Eso lo encontramos, sin duda alguna, en estudios previos, ¿no? Octavio Paz, cuando habla, por ejemplo, del ninguneo, ya está hablando precisamente de que somos maestros en, ya no digan sobajar al otro, ningunearlo, desaparecerlo de la faz de la tierra, deshumanizarlo. Y cuando deshumanizamos al otro, lo vamos a tratar como una mesa, como una cucaracha. No sientes culpa. Y entonces, el lenguaje es un factor importante que nos demuestra cómo estamos sumergidos en esta sociedad tan acostumbrada a humillar. No es una defensa del lenguaje políticamente correcto ultranza, porque tampoco se trata de empobrecer el lenguaje, se trata de darnos cuenta de cómo hay palabras que, sin duda alguna, simbolizan y representan y además lastiman, ¿no? O sea, representan una misión y además lastiman a nosotros. Hay que apoderarse de las palabras y darnos cuenta de cómo funciona. Nadie acusa a los afroamericanos en Estados Unidos de ser políticamente correctos cuando se enojan, cuando les dicen nigger. No, ellos simplemente ya han hecho suficiente defensa de por qué es ofensivo. Entonces nosotros también tenemos que caminar esos caminos. Tenemos que dejar de normalizar el uso de ciertas palabras. Y eso tiene que ir acompañado también de ser conscientes de cómo funciona el Estado mexicano. Tenemos que terminar con la desigualdad. La desigualdad es profundamente humillante, sobre todo, como ya les decía, cuando alguien ve que uno gana
80 veces más que el otro, de manera institucionalizada. Cuando unos tienen derecho a ir a ciertos hospitales y otros no. Porque, piensen ustedes quién tiene derecho. Está bien, nutrición es un hospital público, pero no todos los mexicanos pueden ir a ese hospital. No todas las mexicanas, lo vamos a poner al revés. Desgraciadamente hay mexicanas que tienen que parir en el jardín del hospital. Y eso, pues no me imagino nada más. Están haciendo parir como si fueras un perro en un garaje. Y eso, si no lo empezamos a enfrentar, vamos a seguir con una sociedad profundamente violenta. Tenemos que dejar de engañarnos y creer que la violencia se debe solamente a que el Estado está descompuesto y a que los cárteles de las drogas trafican drogas a Estados Unidos y que todo el problema es ese tráfico y las armas que vienen de vuelta. Eso, por supuesto, es gasolina al fuego, leña a la hoguera, eso no lo voy a negar, pero ya había hoguera. Y entonces lo que tenemos que enfrentar es la hoguera. Por supuesto, quitándole leña, pero si le quitáramos toda la leña no acabaríamos con la violencia. Piensen ustedes en los linchamientos, etcétera. Es que podemos dar una cantidad de ejemplos brutales. Y bueno, entonces, ya para ir terminando, porque ya llevo una hora, casi una hora. Creo que hay varias cosas que hacer. Uno, entender el concepto de humillación como la violación de la dignidad de los demás. Dos, entender que la dignidad no es un concepto tan abstracto y que lo podemos sintetizar en un conjunto de derechos de las personas. Luego, si hacemos filosofía, podemos complejizarlo, pero lo que pasa es que no podemos no podemos comenzar a detener la humillación si no comenzamos a tener ciertos conceptos como base y luego que los filósofos lo sigan discutiendo en la academia, pero para construir leyes y una sociedad mejor, pasémonos a los derechos humanos. Entonces, tercero, una vez que reconozcamos que todas las personas tienen la misma dignidad, tenemos que empezar a construir leyes que garanticen que las personas tienen la misma dignidad. Y para tener esas leyes no basta con establecer en la Constitución mexicana, como ya se hizo, que todos tenemos derechos humanos y que lo más importante son los derechos humanos. Nos falta el paso más importante, quizá el más difícil, pero el más importante, que es el de garantizar a las personas los derechos humanos que tienen. Y eso se hace para empezar reconociendo que no se les respeta. No necesitamos solamente una Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos diga, ay, violaron los derechos humanos. No, eso no basta. Lo que necesitamos es empezar a enfrentar todas aquellas cosas que violan los derechos humanos fundamentales, sobre todo los fundamentales. Los derechos que están ligados con la educación, la salud, la justicia. Es decir, necesitamos juicios justos. Ya sé que se dice fácil, pero bueno, tenemos que trabajar hacia un sistema judicial que le dé a las personas al menos el sentimiento de que su caso fue enfrentado con justicia. Porque imagínense ustedes que van a los tribunales, obviamente pierden los tribunales, pero además pierden porque todo el juicio fue sucio, chueco, corrupto. Eso no solo va a generar desencanto, sino sin duda alguna humillación y en algunos casos violencia. Lo mismo sucede con la educación. ¿Por qué unos tienen derecho a entrar a ciertas universidades y otros no? ¿Por qué unos tienen derecho a ir y eso ya es exagerado, porque unos tienen derecho a ir a la secundaria y otros no? Se supone que todos tienen derecho a ir a la secundaria, pero si la secundaria más cerca de tu casa está a 30 kilómetros, pues tu derecho es una ridiculez. Porque ir caminando y volver caminando, pues es simplemente imposible. Y lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con los alimentos, etc. Entonces, ya para concluir, lo que yo trato de lo que trato de hablar es de que no bastan las políticas públicas como están hechas y que una arista más es la de la humillación. Es decir, no solo hay que combatir la pobreza o la desigualdad, sino también la humillación en la que viven las personas. Y cuando hagamos eso, o cuando comencemos a hacerlo, a mí me parece que vamos a ver cómo se reducen los índices de violencia en nuestro país. Y bueno, yo creo que son las 12:01. No, la 1:01 es el que está contado. Así que para no aburrirlos, tengo aquí la charla. Muchas gracias.
No, ¿de qué? Digo, es que no me tengo sin hablar. Quizá con preguntas Sí, por supuesto, o comentarios. Bueno, hay varias cosas. Una, de repente como que no me queda muy claro la diferencia entre el concepto que usa de humillación y discriminación, porque parece que en algún momento estarían vinculados. La otra es, finalmente, si hablamos de desigualdad, evidentemente yo creo que tenemos que regresar al punto económico, porque ahí sí, yo creo que una parte, si queremos hablar realmente de humillación, sí tiene que ver con el acceso a una serie de cosas que evidentemente la pobreza limita, ¿no? La otra, en parte de lo que discutías, lo que decías es que no siempre podemos mapear pobreza con agresión y por tanto con humillación. Pero, por ejemplo, si nosotros ahorita hiciéramos como un mapeo de los lugares más donde hay mayores índices de violencia en México, sí podríamos hacer un mapeo con pobreza, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tanto, pues, esta parte de la humillación tiene que ver realmente con un proceso de discriminación, porque es yo no te doy acceso a nada y entonces realmente no es solo humillación, sino es discriminación en ese sentido. Y hay alguna otra cosa, porque por ejemplo hay un autor en ciencias cognitivas que se llama Steven Pinker y que él nos explica que dice, bueno, si hay un aumento en la violencia que tiene que ver con sociedades altamente corruptas, en el sentido de que, pues, si tú haces algo y nunca tienes un castigo, pues evidentemente lo puedes repetir hasta el infinito, porque sabes que nunca vas a ser castigado. Entonces ahí realmente, si nosotros detuviéramos la violencia, la humillación, habría una disminución de la violencia, y lo pienso en sociedades realmente desarrolladas, si pudiéramos decirlo así, aunque a mí no me gusta el término, como los nórdicos, que por ejemplo puede ser que no sean violentos en el sentido de cómo lo vemos nosotros, por ejemplo, en América Latina, pero que sí tienden a humillar mucho a los que no son iguales que ellos. Y entonces ahí podemos hablar de que sí hay un acceso a recursos, digamos, iguales, pero sí hay un proceso de humillación hacia los que yo no reconozco como personal, ¿no? O sea, o como parte de lo que yo represento, y en ese sentido, pues sí creo que una parte de lo que se tendría que estudiar con la humillación debería ser la empatía, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando yo soy empático, realmente tiendo a no humillar a los otros. Y ahí han hecho algún estudio o alguna investigación donde vean si realmente las sociedades altamente empáticas y cuáles son las sociedades altamente empáticas. Contesto, ¿no? ¿Ves? Sí, de forma rápida. Sí, no se me va a olvidar. Yo creo que la discriminación es una forma de humillación, pero la humillación es un concepto más amplio. Además, hay una diferencia interesante entre la humillación y la discriminación. La humillación es siempre inaceptable. Es decir, violar los derechos de las personas es siempre inaceptable. En cambio, la discriminación puede ser justificada o no justificada. La gran diferencia entre discriminaciones aceptables y no aceptables son las razones que hay detrás de esas discriminaciones. Entonces, podríamos decir, para dar un ejemplo, no sonar demasiado abstracto. Hay quienes defienden la discriminación positiva para entrar a universidades. Hay quienes defienden la discriminación en el metrobús para que las mujeres no sufran abusos, ¿no? Entonces ahí podríamos decir es una discriminación justificada. Entonces la humillación ya no necesita ninguna justificación. La humillación es inaceptable. No se puede decir que haya humillaciones aceptables. Entonces esa creo que es una distinción importante. Entonces las discriminaciones inaceptables, es
decir, las que no tienen buenas razones detrás, te discrimino por orden quién, cuando el orden quién no es significativo, pues bueno, eso es por supuesto discriminación y además es humillación. Pero la discriminación no alcanza a cubrir todo el rango de la humillación. Ahora, tienes razón, sería interesante escribir un texto de discriminación para explorar más a fondo las diferencias, eso no tengo duda. Sobre la violencia y pobreza no estoy tan seguro. Yo creo que hay una relación más clara entre desigualdad y violencia, entre pobreza y violencia. Los estados más pobres de México no son los más violentos. Yucatán. Yucatán es de los más pobres y es el donde menos asesinatos hay. Chiapas es de los más pobres. Entonces, en realidad... Lo que pasa es que ahí sí hay habría que ver cómo se justifica, porque por ejemplo, no en términos ahí han hecho diversas mediciones, y por ejemplo cuando lo toman con asesinatos, sí hay una diferencia, pero hay cierto tipo de actos violentos que no lo toman realmente como si fuera, por ejemplo, asesinatos. Entonces ahí, cuando uno ve la violencia, por ejemplo, entre las familias, etcétera, que quizás no llegan a ser, no llegan a combinar con un asesinato, pero sí son sociedades altamente violentas. Sí, pero y en México no sé qué tantos estudios hay al respecto, pero se han hecho muchos estudios sobre desigualdad y violencia, ¿no? En Estados Unidos se han hecho bastante. Y los estados más desiguales de Estados Unidos son los más violentos, en muchos de los aspectos. Hay un libro muy interesante, no me acuerdo, está en la bibliografía, que se llama, lo tengo, Richard Wilkinson. Y su libro es la desigualdad en el ingreso y la disfunción social. Y entonces él habla de varias enfermedades que son producto de la desigualdad, y son muchas. La obesidad. Ellos encuentran que hay una relación directa entre desigualdad y obesidad, entre ataques al corazón, entre peores calificaciones en matemáticas, obviamente más asesinatos, etc. Entonces ese libro se lo recomiendo porque es muy interesante. Pero además, si lo vemos a nivel planetario, las sociedades más pobres no son las más violentas, las sociedades más desiguales son las más violentas. México y Brasil, que son México, Brasil, Venezuela. Venezuela hasta hace 30 años era el país más rico de Latinoamérica. Esa desigualdad y esa humillación sigue ahí y hasta parece que se están vengando de esa humillación. Y es una de las sociedades más violentas hoy día. Brasil, sin duda alguna, y bueno, y en Brasil ahí obviamente hay que enfrentar no solo ahí hay afroamericanos, afrobrasileños, ¿no? Y ahí también hay una segregación y una humillación especialmente particular y una violencia muy fuerte. Y México, desgraciadamente, también es de los países más desiguales y violentos. El único caso donde hay desigualdad y no hay violencia, o la violencia no está fuerte, en Latinoamérica es Chile, ¿no? Chile es el país más desigual con respecto al indicador de Gini, ¿no? El índice Gini, sin embargo no es el más violento. Entonces tampoco es una correlación directa, ¿no? Más desigualdad, más violencia. Sin embargo, al parecer, la desigualdad combinada con humillación es un motor de violencia. Y sí, sin duda alguna la impunidad es motor de violencia. Pero yo no me parece que la única razón para explicar la violencia sea la humillación. Yo creo que es multifactorial y uno de los factores que tenemos que aprender es la humillación. Ahora, también hay sociedades donde la impunidad es baja y la violencia es alta. Estados Unidos es un buen ejemplo. O sea, en Estados Unidos hay ciudades con un índice de asesinatos más alto que la mayoría de las ciudades de México. O sea, están abajo obviamente de Acapulco, Acapulco es una locura. Pero tienen índices de 50 asesinatos por cada, son 10,000, ¿verdad? Sí, no, 10,000. Y la Ciudad de México tiene 20, creo que hace unos a 24, no sé, o sea, digamos, doblan la Ciudad de México y la impunidad es 100 veces más baja. Es decir, ahí la impunidad no implica la violencia. Hay otros factores, aunque por supuesto la impunidad, donde no hay castigo, la violencia es más fácil. Ahora, ¿no?
Hay 3 preguntas. Sí, gracias. Bueno, recientemente leí algo de un modelo piloto educativo que se está proponiendo para la educación en Japón, que tiene como principal, tiene 3 ejes, y uno de los principales es relacionado con la no exacerbación del nacionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a crear niños relacionados con ciudadanos del mundo. Me parece interesante este modelo porque yo pienso que a través de la historia hemos podido constatar que la exacerbación de los nacionalismos ha generado pues, humillación de unos pueblos hacia otros de manera importante. Y bueno, también este modelo lo que trata de, es un modelo japonés obviamente muy mercantilista, que promover esto, que los otros puedan conocer el lenguaje de los otros. O sea, lo que se quiere es terminar con jovencitos de 18 años que hablen 4 idiomas y conozcan 4 culturas distintas. Este modelo sería interesante ahorita observarlo cuando estamos precisamente tratando de ver qué podemos hacer con nuestro lenguaje y con la educación en nuestros niños para que precisamente todos estos conceptos humillantes que se están presentando, porque como usted dice, a veces no es la humillación de la institución hacia el individuo o el sujeto individual, a veces es la humillación del sujeto al sujeto, ¿no? Y esta parte de que, pues, obviamente no nos sentimos todos en una escala horizontal de dignidad, sino seguimos trabajando en esta escala de piramidal, ¿no? Sí, de hecho hay una frase que la usan mucho los empleadores injustos, le dicen al empleado: no seas igualado, ¿no? Eso es precisamente decirle: tú no puedes hablarme como una persona, no tienes que hablar como un subordinado siempre. Y eso es completamente un buen ejemplo de cómo vivimos todavía en la escala vertical y no la horizontal. El nacionalismo es una enfermedad, una enfermedad social que hay que combatir. Desgraciadamente en México construimos el modelo educativo y la idea de nación es un nacionalismo muy centralista, y en ese sentido no hablé sobre el tema, pero por supuesto que otra de las cosas que humillan profundamente a las personas es que no los dejes estudiar en su lengua, ¿no? Es decir, yo si toda mi cultura está en náhuatl, no, ¿por qué no puedo estudiar un idioma? Necesitamos sin duda alguna una educación multicultural, así como los japoneses quieren que las personas sepan 4 idiomas, nosotros debemos ser 4 idiomas nacionales o del territorio mexicano, y conocer las culturas del territorio mexicano. Y eso ayudaría, por supuesto, a que nos sintamos más integrados. O sea, porque lo ridículo es que en México la integración mexicana fue muy impuesta. ¿Por qué para dar ejemplos tontos, pero también expresan bien este asunto? El estadio es el estadio azteca, la selección es la selección azteca, la música es la de mariachis, la Virgen es la de Guadalupe. ¿Por qué un maya yucateco va a querer ver a la selección azteca, el estadio azteca, la Virgen de Guadalupe y oír mariachis? Ellos viven en la República, en la hermana República de Yucatán. Exactamente, en la hermana República. ¿Cuál es la Virgen en Yucatán? Es en Izamal, pues. Yo pensé que también era Guadalupe. No, puede ser que sea Guadalupe, pero digamos, eso es una imposición histórica. Y en realidad, entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, pues, diversificar la enseñanza, permitir que las personas tengan lenguas distintas, música distinta, equipos distintos, deportes distintos, porque eso no hay. O sea, ¿dónde está la liga de básquetbol? La liga de béisbol está partiendo, pero digamos, vivimos en un país lleno de imposiciones. Tenemos que empezar a acabar con las imposiciones, por más niñas que parezcan. El asunto es que las personas se sienten, no se pueden sentir del todo realizadas, cómodas con su cultura, si no pueden hablar sus lenguas, si no pueden jugar su deporte, si no pueden leer a su virgen o a sus dioses, etcétera, etcétera. Entonces sí, por supuesto que hay que combatir la soberanía. Siento en tu exposición, no sé si eso también aparece en el libro, no recuerdo,
Hay un factor que explica muchas de las cosas que mencionaste a lo largo de tu exposición y es el poder. Yo te diría una cosa, sin el poder, desde que nos bajamos de los árboles y aún como nómadas, y siempre ha habido violencia en la interacción social. O sea, somos animales sociales y la socialización implica riesgos de violencia todo el tiempo. Y eso viene, los primatólogos lo tienen muy bien estudiado, Franz de Waal lo tiene súper estudiado. Y yo te diría, modernamente, para no regresarme hasta la bestia negra favorita de los que estudian esto, a los nazis. O sea, como ejemplo de humillación, lo primero que hacen es al otro dejarlo en condición de animal, que además no solo de animal, o sea, porque hay animales que te causan enfermedades y a los cuales tienes que expulsar, exterminar. Esa fue la idea de colocar a los judíos en la condición de animales que generaban mucha patología para la sociedad alemana de aquellas épocas. Y entonces cuando te dejan en esa condición, o sea, matar una rata, creo que es, en términos de salubridad, muy bueno. Tú dirías, bueno, es un animal que acarrea muchísimas enfermedades y hay que exterminar. Exterminar, por eso el asunto del ¿cómo se llama? El exterminio final o algo así. Pero hay ejemplos más modernos de lo mismo. Recientemente, Trump, su campaña giró en torno de que los mexicanos somos algo parecido a seres indeseables, criminales, violadores, todo en general. Todo lo mexicano es lo pésimo, lo anticivilizado, lo que quieras. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro presidente? Pues, como dices tú, la humildad, se agachó, etc. Pero el presidente puede humillarnos a todos nosotros cuando dijo, bueno, a los mexicanos ningún chile les embona. Si no es esa humillación, entonces yo no sé qué es eso. O sea, lo que te quiero decir es que el poder es un factor fundamental para que puedas explicar y completar la explicación del fenómeno que te interesa, que es la humillación, porque la humillación forma parte de una de las armas y de estrategias que tienen los que tienen el poder para mantenerse y acabar con los otros que cuestionan su legitimidad en el ejercicio del poder. Y creo que ese es un asunto que está afuera. Y creo que conviene incorporarlo, porque si no, está como hueca. Perdón, hay una pequeña intervención. Yo creo que ahí sí tendría que ver con esta cuestión que él mencionaba de la desigualdad y de la dignidad porque, pues sí, ahí sí el poder tendría que ver con esta cuestión. Si lo deja igual. Nada más para contar así, obviamente, creo que hay que ejercer el poder de manera horizontal. Entonces, o sea, digo, eso también es un tema que se tiene que tratar, pero claro, todo ejercicio arbitrario y autoritario de poder termina en algunos casos humillando, quizá en todos los casos humillando a las personas. Lo que pasa es que un Estado democrático legítimo no puede ejercer ese poder. No, hay que respetar los derechos humanos, hay que tomar las decisiones de manera, si no consensuada, al menos sí democrática, realmente, ¿no? Entonces, por supuesto que empezar a tratar a las demás personas como seres con igual dignidad implica automáticamente ejercer el poder de manera distinta. Pero sí, por supuesto que es un tema que hay que tratar. Tengo algunos comentarios y preguntas al mismo tiempo. El primero, estoy totalmente de acuerdo con tu visión de que en política pública no es suficiente el asistencialismo, sino se incluye el tema de la humillación. Pero dejárselo en nuestra condición a un Estado que humilla, pues como un sistema de leyes. Así es, ahí yo veo que se atoraría el asunto, ¿verdad? El concepto de humillación, y por eso me pareció muy importante que escribas sobre eso, porque da sentido a muchas cosas, inserto en el campo del poder y de la dominación, ¿sí? Porque si no, pues sí se queda ahí suelto, y es como el concepto de genocidio, ¿verdad? Antes de que apareciera, y bueno, hoy si uno va al archivo DIN y se busca genocidio,
pues no aparece, ¿verdad? Porque todo lo que hicieron, que fue el genocidio más grande de la historia humana, pues no aparece, ¿verdad? Los conceptos son importantes, los creo que de humillación es muy importante y abre un panorama de exigencias investigativas, porque, por ejemplo, y aquí comento que bueno que estás, porque en tu libro me llamó la atención que no hicieras alusión, por ejemplo, al movimiento de los artistas, cuyo eje central fue la dignidad, ¿sí? Y contra la humillación. Claro, fue con un fusil a un lado, ¿verdad? Bueno, pero para hacerse ver su y eso ha tenido una resonancia muy grande desde el 94 a la fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es importante su comentario de tu libro y que abre, por ejemplo, este es otro punto, el tema de, se ha hablado mucho ahorita de humillación, pero del humillado y no del humillador, no tanto, porque hay una psicología del humillado, efectivamente, la mecha es corta, larga, etcétera, pero no del humillador. Y allí hay un tema que yo creo que hay que investigar inmediatamente, porque allí no es tan sencillo, digamos, lo que se ve, y volviendo a los campos nazis, ¿verdad? Lo que vio Levinas. Bueno, estando allí, unos humillaban y otros no. O sea, el tema de la dignidad, de todo el asunto de la identidad con el humillador, con el verdugo. Ahí está el juego, y que ya en otra escala, como en la escala nacional, yo no estoy tan en contra con los nacionalismos, pero digamos en la escala social, hay muchas contradicciones. ¿Cómo es posible que en sociedades que se proclaman democráticas se acepten las migraciones por mucha gente? Algo está pasando ahí, ¿verdad? Y muy contradictoriamente se vive. Sí, está la humillación y hay una identidad con una especie de síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Entonces allí se pueden muchas cosas que habrá que explorar, y que pensando en una política pública que vaya más del asistencialismo, pues habrá que... Y ahí, digo, voy a decir algo que pues aquí a lo mejor no debo decir, pero los psicólogos no hemos estado a la altura de esa exigencia. Eso que dices no es políticamente correcto. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios. Sobre el nacionalismo, creo que hay otras formas de defender las identidades, el orgullo por pertenecer a una sociedad que no pasan por el nacionalismo. O sea, digamos, ya padecemos tanto los nacionalismos que no estaría mal ponerle otro nombre. Hay quienes les han puesto patriotismo, no, pero en un sentido, o sea, el patriotismo sería la defensa de cierta constitución que defienda los derechos de estar claro, ¿no? Y eso es distinto al nacionalismo entendido como una identidad que es la nacional, que se impone a todos los demás. Porque desde que siempre los Estados-nación hemos padecido la imposición de unas ideas del mundo sobre otras que han terminado haciéndole daño a los distintos. Entonces yo nada más diría, no es que yo esté en contra de que las personas se sientan orgullosas de dónde son, sino que de eso a dar el paso a imponerse a los demás, ahí hay un problema, y ahí creo que es donde nace el nacionalismo. Bueno, voy a intentar ser rápida. Son una serie de preguntas, pero se engloban en una sola pregunta final. Voy un poco al revés de tu acercamiento, creo. La pregunta es, ¿cómo combatir la humillación cuando no se reconoce por el individuo y si se torna un poco invisible en la sociedad? Por varias razones. Por ejemplo, ¿no? Esto de la humillación y la humildad. Y estoy parafraseando alguna cita de tu libro. Si el humillado se siente humillado, entonces es responsabilidad de uno porque uno es orgulloso, ¿no? Entonces no uso eso
para ser humilde. También la prohibición de la rabia, ¿cómo se puede exigir la dignidad si uno no se reconoce como humillado? Siento también que hay como una especie como de salto, un como limbo entre la humillación y la aceptación forzada casi, ¿no? En las sociedades. O sea, como si se pasa del acto el sentimiento de humillación a hay que aceptar este acto, lo que sea, y la rabia, ¿no? Que es el tema que a mí me interesa, queda completamente prohibida. Entonces, en cuanto a lo que hablabas de la venganza que despierta la humillación, yo me pregunto también si tiene que ver con el que no se permite sentirse humillado, ¿no? O sea, como ¿qué podría cambiar si se nos permitiera sentirnos humillados? Supongo que bastante, pero... Y también me puse a pensar en cuanto a las sociedades desiguales, si tienen una necesidad más grande de prohibir el sentimiento de humillación para seguir justificando esa desigualdad, ¿no? Y por eso quizá haya más violencia. No sé, me gustaría un poco saber, como que ver... No, digo, son apuntes interesantes. Yo más bien cuando hablo de que es posible que existan condiciones de humillación cuando hay personas que no se sienten humilladas, estoy sobre todo hablando de, voy a poner el ejemplo de la esclavitud, pero sucede en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, hay estudios de personas que viven en la pobreza extrema, que les preguntan si necesitan algo o no necesitan. Cuando a todas luces, al menos necesitan salud, ¿no? O sea, están anémicas, y entonces eso tiene que ver con, lo que ya les decía, pues esta capacidad de adaptación que tienen los seres humanos. Entonces, no todos los seres humanos son capaces de darse cuenta de que viven humillados, aunque sus condiciones sean humillables. Entonces, a mí lo que me parece, por supuesto que hay que dejar de invisibilizar la humillación. Para eso hay que hacer... Lo que pasa es que yo no sé qué sucedería si todas las personas humilladas están humilladas. Pues espero que eso se canalizara en una lucha contra la humillación, ¿no? Y no en más violencia. Pero no para evitar la violencia, vamos a evitar que las personas se sientan humilladas. Y la prohibición de la rabia, yo creo que más bien hay prohibición de la violencia. Yo no sé si la rabia siempre es violencia, para ahí tú sabrás más que yo. O sea, la rabia puede ser una reacción frente a ciertas condiciones que te hacen indignarte, o sea, estar muy ligada con la indignación, y a mí me parece que eso no fue prohibido, sino todo lo contrario. Es decir, una de las cosas que tiene que enseñar la sociedad democrática a sus ciudadanos es a indignarse frente a la humillación. Entonces, incluso hasta podríamos pensar que rabia y humillación podrían ser una pareja interesante en vez de ser cosas que se contraponen. Entonces yo digo, por ahí. Y claro que hay una parte de la que no hablé, que también me parece interesante, que es cómo la conquista no solo fue una conquista violenta y que ejerció un nuevo sistema, que fundó un nuevo sistema económico y de poder, sino también fue una conquista religiosa. O sea, la evangelización también juega un papel muy importante en la humillación. Y esto es una idea de Margalit, yo traigo para acá. Para Margalit, la religión católica es especialmente humillante. Las tres etapas, no sé cómo se llaman, de Cristo hacia el Gólgota, no son humillación tras humillación tras humillación, pero además hay una enseñanza de vivir humillados, hay que aceptar la humillación, ¿no? Y entonces eso es un problema serio al que tenemos que enfrentarnos. Es decir, las personas en nuestro país son profundamente católicas, una parte, y algunas por religión aceptan su condición de humillados, ¿no? Entonces ese es un problema ya no solo de educación civil, sino también de educación religiosa, que digo, se juntan, pero no, es un asunto complejo. ¿Qué hacemos en una democracia cuando el Estado trata de enseñar a las personas a no ser
sometidas o bajadas a indignarse frente a la justicia, cuando en la vida privada les enseñan lo contrario. Una opción sería prohibir la religión, pero eso ya va en contra de la libertad religiosa. Entonces, la otra es dar suficientes elementos en la educación pública para que sepan enfrentarse a los argumentos de la religión en la esfera privada. No sé, eso es un asunto bastante complicado. Carolina, primero Carolina, y luego Bueno, yo nada más quería, digamos, me resulta muy difícil enmarcar toda esta cuestión que tiene, por supuesto, niveles y regiones y complejidades enormes de esta cuestión de desigualdad y humillación, ¿no? Pero sí quería decir que la desigualdad está geopolíticamente organizada. O sea, claro que tenemos que trabajar en nuestros ámbitos, en nuestros contextos, pero yo creo que no hay que perder de vista toda esa situación de poder que citaba Prócoro, que es ante todo posible un poder económico, el poder económico da más poder sobre todas las áreas y que está organizado mundialmente. Sí, yo creo que son dos niveles Sí. de ataque al problema. Es decir, por supuesto que el sistema, vamos a decir, ultracapitalista en el que vivimos hoy, influye directamente en la desigualdad. Eso está bastante explicado ya, ¿no? Requiere la Requiere. Bueno, o sea, no solo requiere la desigualdad, explica la desigualdad y además, tenemos esta palabra, mama de la desigualdad. Así es. Eso sin duda. Pero que el asunto sea global no quiere decir que no nos preocupemos por leyes locales que permitan combatir lo que podemos combatir. Es decir, son dos dragones a los que nos enfrentamos. Quizá el dragón al que nos enfrentamos aquí es hijo o parte o miembro, vamos a decir, es una hidra, ¿no? Con muchas cabezas. Yo creo que hay que combatir las dos cabezas, pero son combates distintos. Y el más inmediato es que estamos aquí. Porque está bien, o sea, entiendo que el sistema trae consigo consecuencias de desigualdad terribles, pero la ley de salario mínimo y de que un magistrado gane 300 veces más, eso no tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con no tiene que ver, eso lo podemos cambiar mañana con un voto en la Cámara de Diputados. Entonces, no podemos solo depender de la gran batalla contra el gran monstruo, tenemos que ganar primero batallas contra el asqueroso monstruo que tenemos en casa. ¿De acuerdo? Sí, va un poco ligado a lo que estaba mencionando anteriormente. Creo que es evidente que como psicólogos el punto desde que nos paramos para estudiar un fenómeno no nos permite tomar decisiones frente a este fenómeno a una gran escala. Pero, hace rato platicando con una persona me decía, bueno, tal vez no nos permite tomar las decisiones o ser quienes las decretan, pero sí somos los asesores frente a algunas situaciones. Aunque me llevó a pensar cómo podríamos, o sea, generar, creo que ahorita está muy de moda esto de las políticas públicas, ¿no? Entonces, o sea, cómo se podría generar algún tipo de estrategia a nivel macro para confrontar un trato humillante y que esta confrontación no termine precisamente en un acto agresivo de violencia. Me parece que algo muy, o sea, que es como de los puntos que más entendí de lo que dijo es que es más peligrosa la humillación cuando se interioriza que cuando simplemente existe. Porque puede que una persona no se sienta humillada, pero esté afrontando una conducta humillante o una situación humillante, pero ¿qué es lo que pasaría si esta persona afronta esta actitud o conducta humillante del otro, pero no de una forma reaccionaria que desencadene violencia o agresividad, sino que visibilice lo que usted mencionaba sobre que todos estamos en el mismo rango de dignidad
y cómo esto podría generar un choque de ideas en el pensamiento, en las creencias del humillador, y que esto pueda generar, no sé, algún tipo de cambio en la conducta que puede tener. Lo que me lleva a pensar es qué efecto tendría invitar o enseñarle a las personas, a los niños, porque pues es muy difícil cambiar el conjunto de creencias de un adulto. ¿Qué efectos tendría concientizar a las personas sobre lo que es la humillación? No, pues, o sea, todo el efecto, ¿no? O sea, a mí me parece que justamente, por supuesto, se puede combatir la humillación sin violencia. O sea, yo nada más señalo que a veces la humillación lleva a violencia, esa violencia se perpetúa, ¿no? Pero por supuesto que hay, empezando por los movimientos de defensa de derechos civiles, la independencia de la India con Gandhi a la cabeza, no digo indianizarlas, pero esos eran movimientos que venían pacíficos al principio, movimientos pacíficos que pretenden cambiar las condiciones de humillación. Eso se puede hacer, por supuesto. Pero el cambio más importante, sin duda, tiene que venir entre las personas. Las personas tienen que dejar de humillar a los demás, tienen que entender que los estados no pueden estar conformados por leyes que humillan. Por eso son dos niveles, ¿no? La humillación cara a cara, la humillación institucionalizada. Tengo que cambiar las dos, ¿no? Y eso pues hace que sea a las personas que humillar es una conducta inaceptable. Bueno, a mí me gustaría proponer que, así como se habla de un movimiento de reivindicación de los afroamericanos en Norteamérica, yo creo que muchas disciplinas, importantemente la psicología, podríamos generar movimientos de concientización hacia las conductas humillantes. Pero hay otra situación que yo creo que sí se está cobrando es una factura y una factura muy alta en los términos de salud, y tiene que ver con la imposición y la humillación a la que fuimos sometidos los pueblos prehispánicos en el momento, en el transcurso de la colonización, sobre todo en el tema nutricional. Estaba escuchando una conferencia de un médico nutriólogo que dice que muchas de las enfermedades fisiológicas que tenemos los mexicanos tienen que ver con la imposición de dietas cargadas de proteínas, caso la leche de vaca, caso los cereales, el trigo en particular, y que una enorme cantidad de enfermedades que actualmente estamos viviendo tienen que ver con el tipo de nutrición impuesta al pueblo prehispánico, ¿no? Que inclusive y un tema de humillación era que durante la colonia los pueblos, los indígenas no podían consumir leche, era solamente propia de los dueños de las haciendas y todo esto. Y una vez que se realiza el movimiento de independencia, los indígenas empiezan a consumir leche y no tienen las enzimas adecuadas y empiezan a enfermar de cualquier cantidad de disenterías y de problemas gástricos, que es una herencia que tenemos hasta el momento. El montón de problemas de intolerancia a la lactosa y de intolerancia a los cereales y al gluten proviene de que aquí en Mesoamérica no se producía trigo y no había vacas. Entonces ahorita tenemos niños envenenados de proteínas mal digeridas de la leche y de calorías mal absorbidas por el trigo. Entonces sí estamos pagando una factura muy cara en costos de salud relacionado con la dieta impuesta. Debemos tomar más pulque y comer más nixtamal. Eso es real, o sea, no tenemos enzimas para otra cosa. O sea, creo que eso tiene que ver con la gran batalla, ¿no? Es decir, la forma en la que comemos es una desgracia para la humanidad. O sea, sucede aquí, pero sucede en la India, o sea, sucede globalmente. Y eso sí está directamente relacionado con el capitalismo, ya no solo con la comida. Así es. Ahí hay, eso es gravísimo. Lucía primero y luego. Bueno, yo nada más sí quería resaltar esa parte de la institucionalidad, de la humillación,
porque si bien hay que cambiar las conductas individuales, es mucho más complicado cuando en la institución educativa, las instituciones de salud, o sea, la institucionalidad, incluso en las reglas y leyes, por ejemplo, para el trabajo, en donde nos están imponiendo, ¿no?, pues situaciones altamente humillantes. O sea, en un momento determinado, por ejemplo, un ejemplo que está muy presente es esto que quieren cambiar para que los empresarios sean los que dictaminen si un trabajador tiene un problema de salud laboral, y si ese problema, producto del trabajo que realizan, es un problema no solamente de salud física, sino también de salud mental. Entonces se les deja o se está tratando de permitir legalmente por una institución que sean ellos los que dictaminen y que van a dictaminar pues en contra de los trabajadores, ¿no? O el hecho, como bien comentas, el tipo de salario en donde en algún tiempo atrás lo experimentamos, como los indígenas mayas, por ejemplo, tienen que atender a los turistas que pagan en una hacienda, ¿no?, altas cantidades de dinero por alojarse un día, y ellos les pagan un salario mínimo, en donde ven que ellos tienen, por ejemplo, comida abundante, las mejores condiciones para vivir en ese momento, y las condiciones que ellos tienen para vivir son verdaderamente infrahumanas. Y es la misma institución la que lo está haciendo. Entonces yo creo que sí es importante hacerlo visible y también emprender una cruzada con respecto a que la institucionalidad tendrá que cambiar, porque si queremos que los niños vivan distintos, pues ¿cómo lo van a hacer si la institución educativa es la primera y la institución familiar es la primera que ejerce la humillación en los niños? ¿Cómo no lo van a asimilar si la viven cotidianamente, ¿no?, bajo el término que utilizaste de mamar? Sí, o sea, lo han mamado desde pequeños. ¿Por qué alguien no va a tomar una AK-47 si el empresario legalmente explota la tierra como la explota, y expulsa a los pueblos como los expulsa y los enferma como los enferma? Eso también se llama mafia, ¿no? Nada más que es mafia institucionalizada. Y entonces pues, es muy difícil decir yo por qué no voy a hacer mi propia mafia. Entonces, por supuesto que hay que cambiar las instituciones, ¿no? Es imposible para las personas. La conducta individual es difícil que pueda cambiar cuando hay un conjunto de instituciones que lo están poniendo en práctica cotidianamente. Sí, sin duda. Esquivel, claro, Esquivel que hizo el análisis para Oxfam, ¿no?, de la desigualdad en México en el 2015 o 2016, no me acuerdo, nos dice, las minas en México pagan el 3% de impuestos, es el impuesto más bajo del mundo. Es ridículo que paguen el 3% de lo que sacan. Desde el 2000 hasta la fecha se ha sacado más oro en México que todo lo que sacó en los 300 años de la colonia, ¿no? Entonces también ahí tenemos, o sea, yo digo que hay que enfrentar, por supuesto, la primera humillación, pero no nos olvidemos de la humillación presente, actual y brutal que estamos pasando. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo quería decir que definitivamente venimos de un contexto en el cual se nos enseña, ¿no?, a ser humildes, ¿no? Incluso, bueno, mis padres, ¿no?, decían, recuerda siempre ser humilde, ¿no? Entonces, pues es algo que tenemos que ir trabajando y cambiando, ¿no? Sobre todo cuando este binomio saber-poder también pues implica un contexto económico, ¿no?, social y jurídico que definitivamente no es para todos. Pero bueno, yo pienso que los psicólogos sí hacemos algo, ¿no? Como decía, ¿no?, a lo mejor empezando con uno mismo, ¿no? Es decir, pienso que por eso es tan importante la autoestima, ¿no?, o fomentar la autoestima. Yo en algún momento con algún compañero decía, no, es que el insulto es de quien lo toma, ¿no? Y me pareció algo sabio, ¿no?, también porque es cierto, hasta cierto punto nosotros tenemos esa capacidad de resistir, a lo mejor en lo horizontal, ¿no? Y sí es cierto, cuando es institucionalizado y es una violencia
pues que viene desde arriba, ¿no? Pues ahí sí yo pienso que no hay mayor remedio que unirnos todos, ¿no? Y trabajar en conjunto, ¿no? O sea, uno solo no puede, aunque uno tenga su autoestima pues muy bien, no puede sacarse de sí, ¿no? Por ejemplo, este capitalismo, ¿no? Entonces, pues pienso que sí es necesaria la educación, a lo mejor no tanto como un binomio saber poder, sino un poco más integrado, ¿no? Es decir, incluso a lo mejor también digo un disparate, ¿no? Y esto se me ocurre, ¿no? Creo que también a veces es necesaria esta humillación, ¿no? En el sentido de que lo decía Ricardo Flores Magón, por ejemplo, si no existiera también esta carencia, no pudiéramos trabajar para cambiarla, ¿no? Es decir, no sé si a lo largo de la historia se pueda hacer una horizontal de la dignidad. Pienso que en algún momento sí va a ser necesario, ¿no? O no sé cómo lo veas tú, ¿no? Si es necesaria, es decir, esta humillación, esta carencia de todos los sentidos, ¿no? Para poder sacar. No, necesaria, o sea, vamos a verlo al revés. Si no hubiera desigualdad y tratos indignos, y eso implicara que no hay humillación, pues qué bueno. O sea, también es como pensar que lo que deseamos es siempre guerra, violencia, la dialéctica del amo y el esclavo, entonces sí, obviamente ahí sí necesita su función. Pero bueno, pensando en el contexto como es, pues sí, por supuesto que la humillación es uno de los motores de transformación. O sea, ser consciente de que vives humillado es una transformación. O sea, vuelvo a los esclavos, pero eso, sin esclavos es exactamente lo mismo. Hasta que no toman conciencia de las condiciones en las que viven, es imposible un Espartaco o un movimiento de derechos civiles o una independencia. Es decir, por supuesto que visibilizar, ser consciente de las condiciones en las que vives, si son justas y humillantes, por supuesto que te mueven a la rabia, a la indignación, ¿no? y a tratar de cambiar. Yo quisiera comentar y preguntarte. Me gustó mucho de tu libro esta parte en donde hablas de la controversia de Valladolid y esta confrontación de Sepúlveda y las casas. O sea, estaba pensando un poco cómo esta conciencia de ser humillado pasa por una recuperación de lo que ha sido en la historia, ¿no? O sea, no sé, me gustaría que hablaras de cómo lo articulaste. Bueno, lo que pasa es que cuando Bartolomé de las Casas es quizá uno de los primeros impulsores de los derechos humanos, pero yo les decía que no creamos que es la Revolución Francesa, ¿no? O sea, las Casas está 150 años antes defendiendo en Valladolid que los indígenas americanos tienen tanto derecho como los hombres europeos. Esto a diferencia de lo que defendía Sepúlveda y una buena parte de los conquistadores que decían que los seres humanos de América, para nosotros los seres humanos, no los creían humanos, ¿no? O sea, los pequeños hombrecillos, les decían, de América, no tenían los mismos derechos, no tenían la misma dignidad porque eran distintos, porque eran más tontos. Degradado, ¿no? Hasta la naturaleza. Hasta la naturaleza. Y además citaban a Aristóteles, ¿no? No tenían alma. Aristóteles creía que había hombres esclavos por naturaleza. Por eso les digo que la democracia griega pues, no la podríamos traer hoy día. Pero dense cuenta ustedes que hasta hace muy pocos años las mujeres no tienen derecho a votar. Es decir, o sea, esto se discutió en Valladolid, se discutió en la Revolución Francesa, pero hasta hace 70 años las mujeres en México no tenían, según los legisladores, las capacidades de elegir gobernantes. Y entonces tenemos que irnos dando cuenta de muchas cosas. O sea, tenemos que ir transformando las cosas institucionalizadas que humillan a las personas, el matrimonio igualitario, el derecho a decidir sobre el cuerpo. Estamos llenos de cosas que todavía son
O sea, parecería que una vez que se establecen los derechos humanos ya no hay nada que hacer, y no, es al revés. O sea, una vez que situamos el límite de la dignidad, el límite más bajo de la dignidad, tenemos que tratar de que todos los seres humanos puedan vivir vidas por encima de esa línea de dignidad. Entonces, eso es lo que trató de hacer Bartolomé Las Casas, y por eso es muy interesante leerlo, ¿no? Sus luchas del siglo XVI pues son luchas que parecen totalmente fuera de contexto. Además, luego en Europa no se volvió a discutir eso hasta la Revolución Francesa, es decir, las conquistas de medio mundo las hicieron imponiéndose sin discutir si los otros tenían derechos. O sea, fue Bartolomé el que, no fue el único, pero fue el que lo pensó, y de hecho logró que Carlos V detuviera las conquistas hasta que se decidiera si eran o no justas las guerras, si la guerra era justa o no. Desgraciadamente se decidió que sí era justa. Pero bueno, entonces ahí qué raro, ¿verdad? Qué raro. Oye, Luisa, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no ha hecho nada por aclarar el asunto de Ayotzinapa. ¿Cómo explicas eso en tu esquema? No, bueno, Ayotzinapa es una más de formas de humillación. Digo, al menos en dos niveles distintos. El primero y más obvio es matar personas y desaparecerlas. Es humillante para todos los que rodean a esas personas, por supuesto. Pero luego la humillación institucionalizada viene de decretar verdades históricas sin tomar en cuenta la voz de las víctimas. Aquí hay una cosa bien importante. Si el padre de un desaparecido te dice no me convence tu historia, tú lo que tienes que hacer es demostrarle al padre que la historia es verdadera y no decretar con la fuerza de la institución que es verdadera. Porque hacer eso es la humillación absoluta. Te estás diciendo no me importas nada y esto es lo que tú tienes que creer y esto es lo que vamos a defender aquí. ¿No? Entonces, la verdad histórica que además nos da el catolicismo en América es la verdad histórica. O sea, digamos, es una verdad que es un mecanismo que se repite todo el tiempo. Tú, indígena americano, no puedes creer en tus dioses falsos. La verdad histórica es el catolicismo. Tú, padre de Ayotzinapa, no puedes creer tu versión alternativa. La verdad es la que estamos dando del basurero, etc. Digamos, es un mecanismo de ejercicio de poder absolutamente único. Es que a mí me sigue asombrando la limitada acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, sí es una conquista, pero supongo que tiene límites muy graves, porque... No lo supongas, tiene límites muy graves. Para empezar, no puede castigar. Es decir, sería mucho más útil tener una comisión que fuera una Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos que pudiera ir a castigar a todos aquellos que violan los derechos humanos. Pero nada más mandar recomendaciones, es una cosa... Es como las llamadas a misa, como dicen. Sí, es peor que las llamadas a misa, ¿no? Es como decirle a un violador que te recomiendo que dejes de violar. Cuando en realidad lo que tienes que hacer es detenerlo y castigarlo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la... Ese es el límite de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, a la vez es una conquista, pero